Bienvenidos nuevamente a su programa Vela TV. Hoy estamos aquí reunidos justamente porque queremos darles el anuncio de que vamos a hacer un podcast muy interesante por Facebook y bueno, pues también tal vez por YouTube, pero bueno, vamos poco a poco avanzando y tenemos hoy el programa de Rumbo al 2024. Estoy aquí con mi amiga Adriana Rangel. Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias a nuestro auditorio que nos está viendo. Y hoy, ¿qué tema interesante vamos a hablar? Sin duda, cada semana hay algo importante de lo que queremos comentar con ustedes. Y es para que ustedes tengan esa perspectiva justamente de lo que está sucediendo rumbo al 24 y tengan las mejores herramientas para poder tomar la mejor opción con su voto, ¿no? Es bien importante que sepamos que la política en México cada día está más complicada. Es muy difícil saber por quién vamos a votar. Es muy difícil saber por quién nos vamos a decidir a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Pero es bien importante que sepamos que tenemos que estar mirando con lupa a los candidatos que lleguen, tanto en el 2023 para el Estado de México, así como también para los que lleguen en el 2024 a la presidencia de la República. Yo soy de la idea, Adriana, que deberían de ser mujeres las que participen. Yo creo que sí es momento de que más mujeres participen en la política. Para los que no saben, tengo una escuela de política y justamente la mayoría de las alumnas son mujeres. Entonces, yo creo que es momento de que las mujeres se esfuercen, trabajen, que demuestren que ellas tienen la capacidad, porque la verdad es que lo tienen. Hay mujeres muy inteligentes, aquí como Adriana, y hay mujeres muy capaces, y realmente es importante que haya un país complementado, ¿verdad? En la época prehispánica veíamos que, por ejemplo, los tlactuanis, los emperadores aztecas, gobernaban con una figura de hombre, que era el tlactuani, y con una figura de mujer, que era la Cihuacóatl. Sigua viene de mujer, Coat viene de serpiente. Entonces, era una mujer y un hombre los que gobernaban a la sociedad prehispánica. Entonces, creo yo que deberíamos de regresar a eso, a tomarle más en cuenta a la mujer, a tomarle más atención a lo que piensan, a lo que dicen, a sus propuestas, y que la política no sea solamente de hombres, que la política sea también de mujeres, y que las mujeres se arriesguen y que se atrevan a participar en la defensa de sus derechos y en la defensa de su patria. Sin duda, a lo largo de la historia, Julio, no olvidemos que la participación de la mujer, si bien ahora no es reconocida como tal, pero en las antiguas civilizaciones la participación de la mujer era esencial y fundamental para tomar decisiones. Desafortunadamente vemos el final del Imperio Romano y el principio de la Edad Media, donde justamente es en ese periodo que la función de la mujer como tal pues se vio relegada y cada vez más, hasta que bueno, finalmente llegó el Renacimiento y con él la Ilustración, y ha sido paulatinamente el volver a recuperar la voz de la mujer. Hoy, como lo dices tú, sin duda queremos pensar que este es el momento de las mujeres, pero no nada más porque sea este momento, digo, constitucionalmente tenemos los mismos derechos, pero sí a nosotras también nos ha faltado exigir la parte que nos corresponde, porque pues ha sido así, una lucha constante de mujeres que dicen, oye, pero si la Constitución me avala o me permite, ¿por qué tú no me dejas pasar? Creo que todavía, desafortunadamente, vivimos en una sociedad heredada justamente del latín, de la cultura latina, donde pues sí, la mujer tenía, desafortunadamente, después de la Edad Media, pues un impasse, ¿no? O sea, no, su voz, su voto no contaba, y pues solamente estábamos para lavar, planchar y no decir absolutamente nada. Pero hoy hemos demostrado que sabemos gobernar, que sabemos, tenemos otro tipo de intereses, que no nada más vemos el bien personal, sino como comunidad. Y si vemos esta perspectiva, podemos ver a nuestras actoras, diferentes actoras dentro de los diferentes partidos, que hoy pues empiezan a ser más representativas, ¿no?
Hoy tenemos la situación de que viene la elección del 2023 y justamente hablando en esta circunstancia, pues parece ser que por temas de paridad, probablemente el Estado de México se defina por una mujer, ¿no? Y bueno, pues rumbo a esto tenemos a la bandera del PRI, que va a ser Alejandra del Moral, como te lo había comentado en algún momento que estaba esta posibilidad, y bueno, pues por Morena todavía tenemos que va a ser Delfina, salvo que de alguna forma el partido decida cambiar. Pero si tú ves las carreras y las expectativas de ambas mujeres, pues son diametralmente diferentes, porque pues Alejandra tiene una carrera de haber hecho un buen ejercicio en su municipio, de además tener buenas cuentas, de haber sido presidenta de su comité, del comité estatal en el Estado de México, y de su paso por la Diputación, pues haber subido buenas iniciativas, o sea, todo con el bien de su Estado. Y eso habla bien de Alejandra. Mucha gente no la tenía en esta perspectiva. A mí me queda muy claro que en el Estado de México sí la conocen, que es donde la tienen que conocer. No es que si la demás gente alrededor del país sabemos o no sabemos quién es ella, porque fíjate, curiosamente he escuchado que la gente dice, es que ya van a entregar, ¿no? El PRI está entregando con ella el Estado de México. Yo que te digo que mucho tiempo estuve militando en el Estado de México, te puedo decir que no, porque obviamente quienes viven en el Estado de México sabemos quién es Alejandra del Moral, y por lo pronto yo sí creo que es una de las mejores opciones que tiene el PRI. Una mujer muy trabajadora, una mujer muy inteligente y una mujer muy preparada. Que eso habla de la diferencia, con todo el respeto que me merece la ex secretaria de Educación, Delfina Gómez. ¿Por qué? Porque la calidad moral, digo, de dos mujeres, una que estuvo gobernando un municipio muy diferente, digo, ya hablamos de Texcoco, que es enorme, con una gran cantidad de marginación, pues tú podrás ver que al final del día el avance no fue lo que se esperaba. Entonces, eso habla de las prioridades de una mujer y de la otra. Y esto tiene que ser fundamental, sobre todo para la gente que está en el Estado de México, que puedan pensar. Es complicado, porque si en una sociedad machista donde poco se te deja pasar, donde el coto de poder sigue siendo para el género masculino, es difícil. Yo me imagino que más de uno debe estar batallando en ese sentido, pero sin duda este es un tiempo que tendrá que ser totalmente diferente, y que son diferentes tiempos, y no podemos ni verlo ni catalogarlo con la misma lupa con la que se hacía con anterioridad. Entonces, va a estar muy interesante. A mí me parece muy interesante esta elección, porque sin duda tanto Coahuila como el Estado de México son un México que solamente la gente que vive en esos dos estados puede comprender cómo se mueven y cómo están las necesidades ahí. Entonces, yo creo que sí va a ser un parteaguas, sobre todo el Estado de México por la cantidad de votos que genera, pero sin embargo, también Coahuila tiene una contribución muy importante. Creo que para el revolucionario institucional, que son los estados que gobierna, no creo que los vaya a perder. La verdad es que ahí sí creo que el PRIismo está muy afianzado, porque han tenido buenos gobernadores, aunque la gente pueda decir lo que pueda decir, porque son expectativas y perspectivas desde fuera, y cuando tú hablas desde fuera, pues no tienes una realidad real, ¿no? Mucho de lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco, por ponerte un ejemplo, ¿en qué sentido? Pues que la gente estaba opinando de otros estados, cuando eso finalmente obedecía a una condición y circunstancia regional. Entonces va a ser un tema muy interesante, Julio, porque eso ha marcado mucho la agenda y el comportamiento del presidente en las últimas semanas. Y pues bueno, hay que saber que no por el simple hecho también, como dice Adriana, de ser mujer, es decir, Delfina es mujer, no quiere decir que vayan a ser buenos gobernantes, ¿verdad? Tampoco, o sea, hay que tener un ojo observador, un discernimiento, y decir, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué se dedica? ¿Qué valores defiende? Pues obviamente si vemos, como por ejemplo, Delfina, que está pues a merced de lo que diga Andrés Manuel, que está al servicio de Andrés Manuel, que está pues como en la secta, ¿verdad? Es decir, lo que diga el Mesías es lo que se va a hacer. Entonces,
pues Andrés Manuel es el que va a gobernar realmente. Entonces nosotros tenemos que entender eso y no permitirlo. Yo soy creyente firme de que cada uno de nosotros es libre, tenemos un libre albedrío, cada uno de nosotros puede votar y decidir y plantear sus propias ideas como a uno le parezca, aunque inclusive no le parezcan a los demás. Yo a veces he sido muy criticado porque doy mis opiniones y a veces pues mis opiniones son polémicas para algunos y les molesta, pero digo, todos tenemos esa libertad y quien quiera aceptarlas bien y quien no, no. El problema no está en que tengas la libertad de opinar o de defender tus ideas. El problema está cuando no eres capaz de defender tus ideas. Ese es el caso de Delfina. O sea, ella está sometida a una persona, a un Mesías, a una persona que dirige pues es la secta de Andrés Manuel, que pues realmente dices, pues ella no va a ser ella, ¿no? Ella no va a proponer nada. Que es también el caso de Claudia Sheinbaum, ya lo vimos ahí en la marcha que fue este domingo pasado, donde vimos pues que Andrés Manuel convoca a la marcha para apoyarse a sí mismo, ¿verdad? Casualmente. Y vemos que pues llega mucha gente que acarreada, mucha gente que trabaja para el gobierno, que tuvo que ir a la fuerza, que les dieron alguna cantidad, que les dieron una torta, que les dieron algo, y pues la gente por necesidad va y lo recibe. Pero ¿qué pasa? Vemos ahí, por ejemplo, figuras, mujeres, tristemente, como Claudia Sheinbaum, que está ahí haciéndole la sombra a Andrés Manuel, que está poniéndolo a él en un pedestal, y pues tristemente Claudia Sheinbaum no va a dar sus propias opiniones. Digo, para la mayoría de las mujeres es obvio que si tú puedes ver una mujer y que está a la sombra de un líder sectario, porque es lo que es Andrés Manuel, tristemente, un líder sectario, entonces lo ves ahí a Andrés Manuel con Claudia Sheinbaum y dices, ella va a ser la candidata a la presidencia, pues realmente no, realmente es Andrés Manuel el que va a tener un títere, tristemente, una mujer que es Claudia Sheinbaum y va a tener a su títere para manejar. Entonces, qué horrible que una mujer se preste para eso, habiendo ya la libertad, habiendo ya tanta libertad de expresión, libertad de prensa, todo, o sea, tantas libertades que hay en este año 2022, en el siglo en el que estamos viviendo, como para que una mujer, que en este caso es Claudia Sheinbaum, pues se preste a trabajar para la secta de un personaje como es Andrés Manuel, porque realmente ella no va a dar sus opiniones, ella va a dar las opiniones de Andrés Manuel. Ella no va a ser quien dirija, va a ser Andrés Manuel el que esté gobernando detrás del poder. Entonces, si yo fuera el consejero de Claudia Sheinbaum, le diría, pues te tienes que desmarcar. Si de verdad quieres ser candidata a la presidencia en el 2024, pues desmárcate de Andrés Manuel. Libérate, o sea, demuestra que tú eres mujer y que eres candidata por ti misma. Y que no eres candidata por la sombra de una persona que pues, realmente lo único que quiere es tener el poder a pesar de que él no esté gobernando. Pero tú sabes que no va a ser así, Julián, porque finalmente ella, si llega a ser candidata a la presidencia de la República, será por designación de Andrés Manuel, porque él considere que va a ser la mujer que pueda, o el mujer o hombre que pueda obedecer. Es lo que él busca, lo ha dicho y nos queda claro a todos, que es lealtad a ciegas, y esto es algo que sin duda habrá a quien sí le parezca correcto y habrá quien piense que el país no necesita a Andrés Manuel otros 6 años. ¿Por qué? Porque en una triste demostración de narcisismo, él vio pegado en su ego esta marcha que hacen los ciudadanos el día 13, y esto a él de alguna manera le remueve y dice, a ver, ¿cómo me van a ganar a mí a marchar si yo siempre he sido el que pone la pauta, el que había, y lo dijo justamente en estos días antes de su marcha, que él pues, ya se le había olvidado, ¿no? Entonces que iba a regresar a las calles como pues, un ejercicio más de vanidad. Y sí, es un ejercicio vanidoso, porque ahora no fue como en aquellos tiempos cuando él movía a la gente y la gente iba por su convicción personal, sino ahora desde la posición del Estado, desde la fuerza del Estado, que esa es la gran crítica a la circunstancia, porque pues entonces, ¿dónde está verdaderamente tu liderazgo? ¿No? Si tú tienes que pagar para que la gente se mueva, entonces tú mismo estás dudando
de tu capacidad. Y entonces tienes 20 gobernadores a los cuales les pides una cuota y en cada una de los distintos estados y en cada uno, por ejemplo, las alcaldías que todavía gobierna Morena, desde el gobierno central de la Ciudad de México, tú sabes que hubo gente a la cual se le indicó que tenía que, y por ejemplo amanecimos con un metro tapizado de carteles, aparte del metro, bueno, en las estaciones, en lugares donde nunca hay propaganda, donde además si tú te atreves a poner algo inmediatamente te lo quitan, autorizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo que entonces cuál es la necesidad de un presidente tener que convocar una marcha de esa manera, ¿no? Dices, bueno, para que la ciudadanía se entere, ok, pero usando recursos públicos, porque al final salió del gobierno del país, salió de la Ciudad de México y salió de cada una de sus gobernaturas para poder llegar aquí a la ciudad. Yo tuve ahí, te platico, Julio, que veníamos de regreso, pues veníamos por la México-Querétaro, más o menos, ¿qué te diré? Te estoy hablando que eran como 5 o 6 de la mañana y me tocó, su marcha estaba convocada a las 9. Me tocó ver en varios Oxxos, varias gasolineras, camiones, o sea, inevitablemente la México-Querétaro no está así, había camiones con la gente que se estaba subiendo, con la gente a la que le estaban pasando lista, porque me consta, me paré justamente a observar, a hacer esta observación y a preguntar, porque bueno, pues yo soy curiosa, ¿no? Y a ver a dónde nos formamos, con quién vamos, a quién le decimos, y pues te daban las indicaciones, ¿no? De a dónde te tenías que subir, de qué se les iba a dar el lunch, de que obviamente iba a haber una remuneración para haber ido. Y curiosamente, pues sí, se llena, pero justo, mira, fíjate, la diferencia entre una marcha y la otra es que aquí todo lo centralizan y muchos dicen, bueno, es que no hubo más camiones porque si no seguramente se hubiera llenado la ciudad. Yo lo veo difícil porque justamente hay cierto límite también de presupuesto, pero algo muy importante, Julio, se nos olvida que la marcha del INE se hizo simultáneamente en las ciudades más importantes de este país y que la gente de la misma manera como salió aquí en la Ciudad de México salió a marchar. Y tú tienes una marcha del pasado domingo donde solamente tienes que traer a la gente para cobijar a tu ego, ¿no? Los quiero ver aquí, está rodeado. Y aún así hubo quien le manifestara su enojo y su repudio. Entonces, es una circunstancia triste porque vemos a un presidente por primera vez en la historia moderna de este país que sale a marchar en contra de sus propios ciudadanos, a decirles, pues yo soy más fuerte. Esta situación como Luis XIV, ¿no? Yo soy el Estado. Yo soy el Estado. Yo soy el pueblo. Pues mira, triste, yo lo digo con tristeza porque finalmente es nuestro presidente, nos guste o no, pero él también, le guste o no, nos representa a todos, aún a aquellos a los cuales no estamos de acuerdo con su forma de llevar este gobierno. ¿Por qué? Porque a mí me hace ver que no ve las afectaciones que está haciendo. O sea, él vive en una burbuja en su mundo, ya esta hormona o este gente del poder o algo ahí ya lo está descomponiendo, porque si en un principio medianamente podríamos decir que era un discurso cuerdo, cada vez va pasando el tiempo y tú oyes esa polarización que si bien existe en una sociedad mexicana, él la está exacerbando. Y creo que hoy México no necesita eso, necesitamos volver a estar juntos, ser un pueblo unificado, con todas nuestras diferencias regionales, económicas, políticas, sociales, pero no podemos avanzar, un país no va a poder avanzar así, dividido, y eso es lo que está pasando, que nos estamos volviendo botín de unos cuantos, que están enriqueciéndose de una manera escandalosa, porque eso es lo único que están haciendo este gobierno. En todas sus secretarías el saqueo es, digo, vamos,
tú nada más tienes que ver a la Auditoría Superior de la Federación en cualquiera de las secretarías que te guste y todas tienen un foco rojo que les están diciendo, hey, hay faltantes. ¿Por qué entonces, es algo que yo te lo juro que todavía no puedo entender, hay todavía quien pueda defender algo que está indefendible cuando hubiera sido cualquier otro gobierno? Esto ya le hubiera costado la cabeza a alguien. Pues hay muchas explicaciones. Primero que nada, yo desde mi punto de vista, y los que me conocen saben que yo en algún tiempo estuve en el partido de Morena desde el 2015 al 2017 aproximadamente. Y ahí pues obviamente descubrí que Morena es una secta disfrazada de partido político. Entonces, pues los primeros que lo van a apoyar siempre pues son sus seguidores de secta. O sea, la gente que está ahí y que está fanática a él y que lo ve como si él fuera el Mesías. De verdad, pero parece broma. O sea, ustedes que me ven van a decir, ay, sí, Julio, todos dicen, no, pero de verdad, hay gente dentro de Morena que de verdad lo considera un Mesías. O sea, no es una broma, es algo real y eso es lo escalofriante de que realmente sea cierto. O sea, él realmente se cree un Mesías y la gente realmente, muchos seguidores de él lo creen un Mesías, que viene a rescatar. De hecho, hay varios videos ahí que en algún momento les voy a compartir donde hablan y dicen, Andrés Manuel es como Jesús, que nos lo mandó Dios. O sea, de verdad es una secta disfrazada de partido político. Entonces, pues obvio que una persona que está ahí engañada, que está ahí embobada, que le lavaron el cerebro, que le ensuciaron el cerebro más bien, creyendo en Andrés Manuel, pues obvio que no va a dudar de él. O sea, para ellos es como su Dios, ¿no? Entonces, eso es la primera gente que no se le va a ir. Los segundos pues son los que los convenenciaron, ¿no? Los que reciben su cantidad, los que, a ver, te voy a dar el apoyito, te voy a dar esto, te voy a dar el lunch, y aparte te voy a dar... Entonces, pues obviamente dicen, bueno, pues ni modo que no vaya, hay que ir porque él es el que nos da. Ahí están los segundos. Y los otros, pues a lo mejor, gente que en ese momento dijo, pues vamos a la marcha, ¿no? Y a apoyar, porque a lo mejor están mal informados, porque es gente que está mal informada, pero de cualquier manera, ahí el tema es de que la mayoría de las personas fueron por conveniencia, porque a la mitad o antes de la mitad del discurso de Andrés Manuel, que por cierto duró 2 horas o un poco menos, ya se estaban yendo. O sea, se ve que ya la gente dice, ay, qué padre, que habló, ya cumplí, bye, ¿no? Porque aparte las instrucciones en los autobuses eran, usted si quiere no se apure, se llega nada más ahí, se queda un ratito y luego se va. O sea, esa era la instrucción. ¿Qué quiere decir? Que la gente no iba porque quisiera realmente ver a Andrés Manuel. No es el líder popular y superpoderoso que nos quieren vender. Realmente ya no tiene ni la mitad de la gente que llegó a tener cuando ganó las elecciones de la República, la presidencia de la República. Entonces, pues qué triste por todas aquellas personas, ¿verdad? Que se venden. Qué triste por aquellas personas que por conveniencia van y dicen, bueno, pues yo aunque no me guste voy. Y peor aún por aquellos que están engañados y que creen y que admiran y endiosan a Andrés Manuel y lo idolatran y lo ven como si fuera realmente un Mesías que vino a salvar a esta nación, porque pues realmente pobres de ellos, porque a los únicos que vino a salvar fueron a sus hijos. Los únicos que yo he visto que se han enriquecido en este país son sus hijos, todos sus hijos, sus nueras y todos sus familiares cercanos. Entonces realmente eso es lo único que vino a salvar a Andrés Manuel, a su propia familia y a él mismo, porque él mismo vive en un palacio, ¿verdad? En Palacio Nacional. O sea, él mismo vive en un palacio rodeado de su corte, de sus loquitos ahí que están alabándolo, pero realmente no es un apoyo real del pueblo. Entonces, lo importante aquí es que nos vayamos preparando, como tú dices, Adriana, para el 2023, que no gane Moreno en el Estado de México, que de verdad hagamos el esfuerzo, sobre todo los que viven ahí en el Estado de México, para que no gane Morena, que gane una candidata o candidato que tengan de verdad la convicción de defender los valores católicos, y después en el 2024, pues obviamente que no vuelva a ganar Morena, pero yo lo veo complicado. No hay un líder ahorita, una líder que tú digas, bueno, esta persona, este líder puede llevar, yo no lo veo. Dios nos ayude para que de verdad en algún momento surja un líder o alguien
algún partido político que sume solamente el PRI y el PAN unidos, pero el tema va a ser qué candidato van a poner, porque si ponen a Ricardo Monreal o si ponen a algún sirviente de Andrés Manuel, pues va a ser como si votáramos por él, ¿verdad? Entonces realmente ahí está lo complicado. Pues fíjate, Julio, que yo creo que lo bueno de, esto, de poder platicar en estos temas es que justo las perspectivas y las diferentes maneras de ver las cosas te dan ese panorama de lo que puede suceder o no, y justamente pues para que nuestros televidentes, finalmente nuestros asiduos que comparten con Vela TV, pues puedan justamente entender esa parte fundamental, que sin duda la información, eso es lo que te da poder, porque eso te permite tener la capacidad para poder hacer tu propio análisis y decir, bueno, sí o bueno, no a lo que estoy escuchando y a lo que veo alrededor de mí. ¿Por qué razón? Porque sí, justamente el 2023 va a ser fundamental para, tanto para el país, que eso es lo que nos tiene que importar a los ciudadanos, el país, la construcción de ese México a lo que todos aspiramos, un México de oportunidades, un México que sea más justo y más igualitario, pero obviamente, ¿quiénes son aquellos que generan esas políticas públicas? Pues aquellos que van a llegar al gobierno. Entonces tú tienes que cuidar mucho tu voto, porque de nada sirve que tú te esfuerces, trabajes, salgas, generes, si al final las personas que están gobernando pues van a acabar con tu esfuerzo. Ese es algo fundamental, porque tenemos, digo, aquellos que tenemos algunos añitos más que otros, pues podemos darnos cuenta que hay un México diferente. Con todo lo que me puedan decir, yo sí te puedo decir que yo estaba más o menos viviendo, iniciando mi juventud, cuando llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Con todo lo que la gente pueda decir de que si fue o no fraude electoral, a la hora de ejercer el gobierno, lo supo hacer. Y yo creo que, y lo sigo diciendo también, el error del presidente en ese momento fue desafortunadamente su sucesión. Hay toda una teoría conspiranoica que si él fue el encargado de la situación desventurada con Colosio. Yo no lo creo, y te voy a decir por qué no lo creo. Porque en el periodo de Salinas, justamente Colosio creció. ¿Por qué? Porque era justamente el proyecto de Carlos Salinas de Gortari. Cuando se queda sin ese proyecto, darle esta sucesión presidencial, en este contexto, él decide por que fuera Cedillo, y si alguien ha destrozado o destrozó durante su sexenio el legado de Salinas, fue justamente Cedillo. ¿Por qué? Porque se encargó, pues aparte de meterle al hermano a la cárcel, y digo, todos ellos han tenido un hermanito incómodo, ¿no? Al final del día, todo lo que sucedió fue después de, pues justamente fue producto de Cedillo, de decir desafortunadamente que él no estaba avalando todos los errores de Salinas. Pero quien conectó este país, hizo carreteras, construyó escuelas, se hacían trabajos, estos de créditos a la palabra, con su programa Solidaridad, hizo muchas cosas. El tema económico, yo llegué a escuchar, Julio, que estar sentados en un restaurante, que estaba, te digo que iniciando mi época de juventud, y escuchar que la gente dijera que si se pudiera reelegir, lo volverían a reelegir. O sea, sí fue una época de abundancia para este país, y quienes lo vivimos, por supuesto que sí nos vamos a acordar, porque eso, este tratado de libre comercio nos permitió llegar a otro nivel, ver, tener acceso a otras cosas que normalmente no teníamos acceso con el presidencialismo y con el nacionalismo mal entendido que se estaba llevando. Porque desafortunadamente, yo te quiero decir que, y no es defender una institución por defender una institución, el Partido Revolucionario Institucional a mí me queda muy claro que es el constructor de este México moderno, con sus errores, con sus virtudes y sus defectos, pero justamente la institución, si la revisas, tiene muy claros sus estatutos, tiene muy claro su camino. El problema es muchas veces la gente que se sienta y tiene la capacidad para ejercer ese poder, porque es ahí donde pues, cometes el error, que es justamente lo que está pasando
en este momento con el presidente de la República, porque no olvidemos que él es de extracción priista, que conoce bien las entrañas del priismo desde la estructura, porque él formó parte de esta estructura, y a mí algo me queda como este foquito rojo, que a mí me queda claro que él quisiera, primero lo siento, como adueñarse de ese partido, pero aparte de gobernar como se gobernaba en aquel tiempo. Y el México de hoy, desde 1988, no es el mismo. O sea, no es el mismo, ha sido paulatinamente, y justo ha habido estas reformas al sistema electoral por estas deficiencias. Si bien con todo ese fraude, tú sabes que fue en la época de Salinas que se hace una de las reformas también más importantes, después de la que se había hecho con Reyes Heroles. Entonces, ¿qué es este México moderno? Pues es esta etapa donde los mexicanos ya empezamos a entender qué queremos y qué no queremos, Julio. Y yo creo que esto los ciudadanos lo tenemos que tener muy claro, porque hay jóvenes que obviamente no lo vivieron, que esa transición no la pelearon, y que si bien nuestros abuelos también vivieron otro México, sí es un México diferente, al cual no queremos regresar a las carencias que ya libramos. Y si nosotros permitimos que sea gobierno de un solo hombre, allá vamos a parar. ¿Y por qué lo vemos? Porque hay ejemplos claros en Latinoamérica de gobiernos, y tú estás viendo qué está pasando con Nicaragua, qué pasa con Venezuela, lo que vive de manera permanente Cuba. ¿Por qué? Porque cuando un solo hombre gobierna detrás y con el apoyo del ejército, la ciudadanía no tiene voz y no tiene voto más que simple resignación. Y nosotros, como mexicanos, que somos afortunadamente casi 130 millones de mexicanos, no podemos dejar que eso suceda. Porque, digo, afortunadamente, te digo por qué, porque yo creo que controlar 130 millones de personas no va a ser lo mismo que tener 8 o 20 millones, ¿no? Esto nos tiene que dar aliciente y esperanza, porque en esta diversidad de casi 130 millones de mexicanos, tenemos que sacar esa casta y esa lucha que nosotros traemos en la sangre, porque finalmente como mexicanos tenemos la raíz de saber que no dejamos que nos pisen. Efectivamente, pues yo lo que recuerdo de Salinas, del tema que dices de Salinas de Gortari, lo que recuerdo bueno fue que nombró que reconoció al Estado Vaticano como un Estado político. Eso se me hizo muy bueno a mí. Y la economía, claro, la economía siempre, bueno, era más estable, había más progreso y más trabajo. Entonces, pues se me hace bien. Lo que yo creo es que los mexicanos dicen, como decía mi abuelita, nadie sabe lo que tiene hasta que se lo ve perdido, ¿verdad? Entonces cuando de repente ya nos vemos ahorita, decimos, no, pues estábamos muy bien antes, ¿verdad? Aunque había muchas carencias, estábamos mejor antes. Entonces, quedan ustedes, los que nos están viendo, mexicanos, quedan ustedes, la audiencia de Vela TV, quedan ustedes saber si realmente van a seguir permitiendo que un solo hombre sea el que gobierne y que sola una familia sea la que se enriquezca, o quieren un gobierno que nos apoye a todos, que reparta, para a final de cuentas la riqueza es de todos los mexicanos, los impuestos son de todos los mexicanos, y lo que queremos es verlos reflejados en carreteras, en seguridad, ¿no? En alumbrado, en políticas públicas, en políticas para crear más empleo, más negocios, más empresas. Bueno, eso es lo que nosotros queremos que se haga con la riqueza de todos los mexicanos, y pues está en nosotros, en el momento de decidir nuestro voto, sobre todo los que están más cercanos al Estado de México en el 2023, decidir por quién van a votar, y obviamente decidir correctamente, porque eso va a ser un impacto al 2024 para ver quién gana la presidencia de la República. Entonces hay que ponernos bien a pensar, hay que reflexionar bien lo que estamos haciendo, no dejarnos llevar por lo que dicen a lo mejor los medios masivos de comunicación, que realmente, bueno, traen a su candidato cada uno y a veces van a favor del presidente porque si no les quitan el apoyo económico, o porque si no pierden algo. Bueno, pues ahí está. Entonces hay que de verdad enfocarnos en pensar qué México queremos. Si queremos un México sometido a una sola persona,
o si queremos un México más plural, con más oportunidades para todos. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en su programa Vela TV rumbo al 2024. Pues con el gusto de saludarlos. Y bueno, pues tendremos este tiempo para poder compartir con ustedes, que yo creo que es importante para estar informados, para tomar la mejor decisión. Y pues aquí nos vemos a la próxima. Gracias.